clase. Una vez finalizada la clase pueden hacer preguntas a la doctora Larisa, así que atiendan porque es muy importante el tema que se va a abordar el día de hoy. ¿Me comunican si ya se ve la presentación? Aún no, yo por lo menos no veo. Un ratito, porque ya le di presentar. Compartir. ¿Está habilitado, profe, como para que yo comparta? Le voy a preguntar eso a Helman, porque en teoría ya está compartida mi pantalla. ¿Ustedes ven, Helman? No, yo no veo. ¿En serio? Voy a volver a intentar. Dale. Pero tiene la posibilidad, José, ¿verdad?, de que ella pueda compartir su pantalla. Sí. Dale. Yo estoy poniendo, pero no sé si ustedes están viendo. No se ve. ¿Será que no podemos enviarle a José para que él proyecte? Sí. Si me pasas un... Ahí ya pone sin problema. Pásale tu correo, José. Larisa, ahí está el correo del doctor, de José Helman. Dios Ok, mío. ahora mismo, ahora le envío. Si me aguardan, por favor. Sí. Diosnel1311@gmail.com. Tiene muchas imágenes y no permite enviar. Por eso es lo que no podés presentar. Está muy cargado.
Intentando más otra vez. Ok. Pregunta el José, el estudiante José, si es que no puedes compartirle desde Google con el Drive, dice, del Gmail. Sí, voy a intentar eso. Ahí podemos ver su presentación. Ya se ve, Larisa. Poner nomás en formato presentación. Coloca, viste que ahí en la parte de abajo, al lado derecho, se ve como un librito abierto. Hace clic ahí, se va a colocar en forma de presentación. Voy a poner sonido. En el librito están... Bueno. Repetimos un poco, profe. Hola, no sé si no me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. Para la presentación te estaba diciendo, en la parte inferior de la pantalla, hacia la mano derecha, está el zoom para aumentar la pantalla. Al lado, más hacia la izquierda, está el dibujito de presentación de pantalla. Y al lado hay como un librito abierto. Y ahí hace clic y ahí vas a poner como presentación. Ahí vimos tu cursor, pero no pasaste de largo. Actividades. Dice que dice 72% en tu pantalla de aumento. Bien a la mano derecha. Sí. 72%. Después está la rayita esa, después hay un dibujito, un icono, y el icono de al lado, que es como un librito abierto. Tenés que hacer clic y ahí te va a aparecer la presentación. No, yo no sé si yo nomás no veo, no me permite, no estoy encontrando. Profe, yo ya vi la presentación, no sé si mis otros compañeros ven. A mí me sale Larisa está presentando. Sí, se ve. Ahora, Sí, se ve la presentación, pero ustedes ven en forma de presentación No, o ven al costado las diapositivas chiquititas. se ve al costado. Se ve al costado. Vemos al costado, pero no molesta, profe. No, pero es mejor porque si hay letras chicas después no van a ver.
Voy a mandarle a Larisa una foto. Espera un ratito, le voy a mandar. Bueno, Que te envío, ¿dónde tenés que hacer? Ustedes ven en forma de presentación, chicos, o ahora no ven nada. Está en negro la pantalla, doctora. Y deja nomás y presentar cómo estaba Lari, porque no, parece que no, porque es pesado, a lo mejor no sale. Está ¿ahí bien. ven? Ahí sí se ve, empezar nomás Larisa, no hay problema. No se ve ahí, ¿no? Sí se ve, se ve. Qué lástima. Estoy No, tratando de... se ve Larisa, solamente que al costado se ven las otras diapositivas, pero no importa, empezar nomás. Empezar No, nomás, ¿sabes Larisa. qué? No se permite, dice. ¿Ahí? Empezar nomás, no te vayas a preocupar, se ve bien la pantalla, solamente que se ven las diapositivas chiquititas al lado. Ok, bueno. Puedes empezar, no hay problema. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente disculpen los inconvenientes. Este es un tema bastante importante y es el inicio de la vida. Es cuando nosotros damos nacimiento al milagro de la vida, que es la recepción de los recién nacidos. Esto permite desde un momento reconocer y aplicar los pasos que tendremos para la atención inmediata al recién nacido. Estos serán los objetivos que vamos a ir desarrollando en esta clase. Identificar y aplicar las principales intervenciones Profe, siguiendo. perdón. ¿Te escucho Sí, no se está corriendo la diapositiva. o no? Voy a retroceder. ¿Y ustedes ven ahora algo? No se ve nada ahora, doctora. ¿O no? O sea, es que ahora no me permite compartir de vuelta.
Qué raro. Ya. Dale un tiempito otra vez. Cuando yo le doy en formato de presentación, no comparte. Y no vayas a dar como presentación. Así nomás como estaba. Da. ¿Ahí logran ver o no? Ustedes me avisan cuando Porque yo tengo como que está compartido. No se ve, no. Todavía no. Profe, yo te puedo enviar por WhatsApp mi presentación y vos ves si podés compartir desde ahí. Sí, mándame nomás. Ok. ¿Será que no? Por WhatsApp me vas a mandar. Y no sube al correo. Bueno, dale. O si le da la opción de compartir pantalla completa, o tampoco, doctora. No, y eso ya lo intenté. Eso ya intenté, compartir pantalla completa y ahí, cuando pongo en una ventana, sí me permitió compartir. Ahí ustedes ven. No, no se ve. No se subió, no. Mándame nomás. Bueno. Voy a dejar de intentar ahí. ¿Me enviaste, Larisa? Está subiendo. Lo que pasa es que tiene demasiadas imágenes. Ahí se fue. Sí, ya recibí.
Ya está. Ya, yo le envié a Helman para que él transmita a Larisa, para que él pase. Perfecto, Ya, perfecto. ya se fue el correo. ¿Recibiste, José? Ahora me llegó, profe. Bueno. Ahí ya está Larisa. Ya presentó. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora vamos a arrancar. Conecto Larisa porque tengo que ir a otro lugar. Perfecto, muchas gracias, profe. Un No con ello. gusto. Chao, chao. Chao. Bueno, ahora sí, vamos a hacerlo prolijamente. Mil disculpas. Sigamos. José. El tema de hoy es lo que es la atención inmediata. Como les dije, es un momento demasiado importante. Es el primer paso para la vida y uno tiene que estar preparado para hacerlo en las condiciones correctas y adecuadas. La siguiente. Los objetivos de esta clase van a ser reconocer y aplicar los pasos para la atención inmediata del recién nacido sano, identificar y aplicar principales intervenciones siguiendo las guías y los protocolos estandarizados para la atención con calidad del recién nacido sano y en algunas veces, en algunas circunstancias, enfermo. Conocer oportunamente los problemas que pueden presentarse en la atención inmediata. La siguiente. Bueno, entonces, la asistencia a un recién nacido en sala de partos, como dijimos, es primordial para su apropiado accionar. Es imprescindible y debe ser prioridad en todo un servicio que cuida recién nacidos y que se encarga de recibir los recién nacidos. Para efectuar correctamente, no se necesita mucho equipamiento sofisticado. Si bien hay ciertos equipos que deben estar presentes, además de eso tiene que haber una adecuada organización y un eficaz entrenamiento del personal, tanto médico y de enfermería. La siguiente. En pocos minutos el organismo de ese recién nacido tiene un cambio brusco y debe adaptarse a cambios radicales, estando en un medio líquido, oscuro, silencioso y sometido a presión, rodeada de las paredes uterinas y donde en ese momento la placenta actúa como órgano de intercambio gaseoso. Al producirse el nacimiento, pasa bruscamente de un medio de un medio líquido a un medio aéreo con luz, con ruidos, frío, y pierde esa conexión que tenía con la placenta y va a depender exclusivamente de sus pulmones como órganos de intercambio gaseoso. Eso se llama proceso de nacimiento transicional. La siguiente.
el 90% de los recién nacidos hacen esa transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin ninguna dificultad, necesitando o muy poca actividad o ninguna asistencia para comenzar a respirar en forma apropiada, en forma espontánea, en forma regular y seguir completando la transición del patrón del flujo sanguíneo fetal al patrón neonatal. En realidad ahí nuestro rol muchas veces es acompañar ese nacimiento natural y fisiológico que ocurre. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos 3 pasos fundamentales que son: uno, la anticipación; otro es la preparación; y por último es el recibimiento propiamente dicho. Y eso forma un conjunto. El primer eslabón de ese círculo es la anticipación. ¿En qué consiste esa anticipación? En que uno primero tiene que saber a qué recién nacido vamos a recibir. Entonces, para eso es muy importante una recolección de la información, una historia clínica completa, para saber qué tipo de recién nacido nosotros vamos a traer, vamos a acompañar y vamos a asistir en caso necesario. Bueno, y la siguiente, por favor. Esa historia clínica que tiene que consignar. En primer lugar, toda la parte de antecedentes maternos. Acá hablamos del binomio materno-fetal. Entonces nosotros no podemos desvincular, necesitamos saber los datos de esa madre, que ustedes ya están desarrollando algunos o van a desarrollar durante las prácticas, en donde van a aprender a elaborar la historia clínica neonatal. ¿Qué tenemos que saber de esa madre? Sus datos de filiación, su edad, su escolaridad, qué ocupación tiene, sus contactos, sus números de contactos. También se deben consignar los datos del padre. ¿Qué antecedentes obstétricos tiene esta mamá? Si ya tuvo una gestación anterior, el número de partos, de abortos, qué causas fueron esas, si ya hubo cesáreas y el motivo de las cesáreas anteriores, si tuvo o no controles prenatales y el número de cuántos esos controles prenatales y cuándo, en qué edad gestacional se hizo su primer control prenatal. ¿Dónde se hizo eso? ¿Qué grupo sanguíneo tiene esa mamá, esa gestante? Si por ahí es del grupo O, RH negativo, saber si recibió o no inmunoglobulina anti-D. ¿Y qué edad gestacional fue catalogada por fecha última de menstruación, por ecografía del primer trimestre, o si se hicieron se cuantificó la edad gestacional por otras ecografías posteriores? La siguiente. Los antecedentes patológicos familiares y también los antecedentes patológicos personales preexistentes. Es hipertensa crónica, tiene diabetes, cardiopatías, problemas nefrológicos, epilepsias, problemas psiquiátricos. ¿Y cómo es en este embarazo actual? Las mismas patologías, por un lado, si ya las tuvo anterior o si se presentaron en este embarazo. Preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, infección urinaria, hemorragias, por consignar las más importantes. Ahí se pueden detallar si es que existen otras o no. Eso es muy importante para poder decidir o saber cuál es la preparación que nosotros tenemos que tener en sala de parto cuando vamos a hacer esa recepción. Si esta mamá es fumadora o no, si tiene antecedentes de ingestión de drogas, qué estado de vacunación tiene esta gestante. Acá no solamente la vacuna contra tétanos, difteria y pertusis, se consignan también otros tipos de vacunas como la hepatitis B, y actualmente también debemos consignar las vacunas anti-COVID. En caso de tratarse de una gestante que puede estar
cursando con amenazas de parto prematuro y en donde esté indicada la maduración pulmonar, también consignar si recibió o no maduración pulmonar con corticoides antenatales. La siguiente. Si está recibiendo o no sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una droga que se utiliza para producir neuroprotección en casos de presentarse amenazas de parto prematuro y un parto inminente. Eso se vio a largo plazo que puede mejorar el desarrollo neurológico y prevenir ciertos trastornos en el seguimiento posterior. Y si hay algún dato de la ecografía que puede llamarnos la atención, alguna alteración del Doppler, si es que ya hay una restricción de crecimiento. ¿A qué se llama eso? Es cuando ese feto no viene creciendo lo suficiente para la edad gestacional en la cual se encuentra. Entonces, esos son datos que pueden llamarnos la atención para tener en cuenta dónde estamos. Configurarnos qué tipo de recién nacido es el que está previsto venir. Si hay las infecciones del grupo TORCH tienen que estar consignadas en la madre, y también las infecciones bacterianas como el cultivo de estreptococos del grupo B, que son factores de riesgo que pueden alterar o pueden predisponer a que ese recibimiento no sea lo normal o lo habitual al cual nosotros estamos esperando. La siguiente. Muy bien. Una vez que nosotros hicimos una adecuada historia clínica de ese paciente, de esa gestante, nosotros ya nos ubicamos en qué tipo de nacimiento vamos a tener. ¿Es un embarazo de término o pretérmino? Son las preguntas claves que tenemos que tener ahí. ¿Es un embarazo único o múltiple? Y la siguiente pregunta que se tiene que hacer es, ¿cómo vamos a manejar el cuidado del cordón umbilical? Esas son las 3 preguntas que ahora están previstas dentro del algoritmo de reanimación neonatal. ¿Qué tenemos que preparar? Fuimos el primer eslabón, que era la anticipación, pasamos al segundo eslabón, que es la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Esto, digamos que es como una encrucijada, pero más bien para tener presente de qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el sector de recepción. Son, primero, la planta física, que es el lugar donde vamos a ubicarnos. ¿Qué equipamiento tenemos que tener? Las condiciones ambientales que tenemos que poner en ese lugar y quiénes van a recibir a ese recién nacido, los recursos humanos con los cuales contamos. La siguiente. Yendo al sector de recepción, los objetivos para lograr en una recepción adecuada es, por un lado, permitir la interacción afectiva temprana entre esa madre y ese recién nacido. Realizar un examen físico completo, donde podemos confirmar que está dentro de los parámetros de la normalidad y pesquisar también si hay alguna malformación externa y descartar patologías potenciales que puedan predisponer a morbilidades. Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y la confección de una correcta historia clínica. La siguiente. Yendo a lo que es la planta física. Se recomienda que el lugar en donde se va a recibir esté contiguo, esté lo más cerca posible del lugar donde se produce el parto o la cesárea. Entonces, en algunos lugares ya se está colocando el lugar de recepción dentro del mismo quirófano o del área de sala de partos, o lo más cercano posible en un lugar auxiliar, pero que no tenga más de unos metros de separación. No puede estar en otro sector, tiene que estar cerquita del lugar donde van a ser. Y tiene que haber también una estación de enfermería porque tienen que apoyar en este nacimiento. Debe ser de fácil acceso,
tenemos que tener puertas de vaivén, siempre contar con una servocuna radiante, un lugar de bacha para el lavado de manos, frío, caliente, tiene que haber recolectores de residuos, fuentes de oxígeno, de aire comprimido y también sistemas de aspiración. Sí, la siguiente. Como les dije, el área de recepción tiene que estar lo más cerca posible del lugar donde se realiza el nacimiento y también tiene que contar con las condiciones necesarias para poder acompañar o realizar un proceso de reanimación en caso de ser necesario. La siguiente. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que tenemos que tener? Si bien tenemos que tener todo el equipamiento, también son recomendaciones que ese lugar sea un lugar aséptico y que estemos frente a una temperatura ambiental adecuada. La siguiente. A eso llamamos ambiente térmico neutro. ¿Qué es el ambiente térmico neutro? Son valores de temperatura ambiental que tienen que estar dentro de un rango que permitan a la temperatura corporal mantener un estado normotérmico. Y eso hace que no ocurra un gasto metabólico de ese recién nacido para tratar de recuperar su temperatura. Así va a tener mínimo consumo de oxígeno y de glucosa y va a lograr que todo ese proceso de transición ocurra de la forma más fisiológica posible sin producirse una vasoconstricción periférica. ¿Qué significa esto? En forma sencilla, la temperatura del ambiente se recomienda que esté en un rango entre 25 y 26 grados Celsius, de modo que eso permita que la temperatura del bebé se mantenga en 36,5 a 37 grados Celsius, ¿sí? Eso hace que ese bebé no gaste su energía en calentarse. Ellos tienen de por sí una amplia superficie corporal, un tejido celular subcutáneo disminuido, entonces pierden mucho calor con mucha facilidad. Entonces, eso es un requisito para que esa transición se realice en forma adecuada. Y es una gran discusión muchas veces con los ginecólogos el tener que apagar el aire acondicionado, pero no podemos mantenernos. O sea, yo siempre hablo de permitir el confort de ese recién nacido y minimizar el confort de los que van a asistir ahí, puesto que ellos son nuestra prioridad, ¿sí? La siguiente. ¿Qué equipamientos tenemos que tener? Los elementos que tenemos que contar para poder realizar una recepción adecuada, yo lo suelo ordenar. Esto es como un algoritmo, un checklist para tener presente qué hay que tener en sala de recepción. En primer lugar, un lugar donde le vamos a apoyar a ese recién nacido, ¿sí? Entonces son una servocuna o una cuna radiante precalentada. Contar con mantas térmicas o mantas precalentadas con la servocuna para poder recibirlo y arroparlo, ¿sí? En caso de ser necesario, esa servocuna tiene que tener sensor de temperatura, un gorrito para colocarle al bebé y en algunos casos, como los niños prematuros, contar con bolsas plásticas que van a actuar como cobertor para evitar que ellos pierdan temperatura. Para el manejo de las vías aéreas, debemos contar, si bien prácticamente ya no se utiliza, tener siempre de resguardo un aspirador de goma, que es la pera de goma, sondas de succión y va con sistemas de aspiración para poder colocar las cánulas de aspiración, contar con un laringoscopio, equipos de ventilación, bolsas autoinflables o sistemas de ventilación
piezas en T, que es el llamado NeoPAF, que ayudan para la asistencia ventilatoria, ¿sí? Para oxigenar necesitamos contar con oxígenos, con saturómetros, que es lo recomendado, y en el caso de ser también una terapia, un lugar donde asiste recién nacidos de riesgo, contar con sistemas de mezcladores de oxígeno o blender con gases de oxígeno y aire medicinal, ¿sí? Equipos de intubación y, por supuesto, equipos, drogas de reanimación, entre ellas la adrenalina y el suero fisiológico con jeringas y cánulas para la instilación en caso de ser necesario. Esto es lo que tiene las condiciones ideales de una sala de recepción con el equipamiento apropiado, ¿sí? Esto ya sería cuando tendríamos que hacer la recepción y la atención completa con reanimación, que es un 10% de los casos. Como les mencioné, el 90% de los nacimientos que nosotros asistimos son niños sanos, en donde lo que nosotros hacemos es acompañar ese proceso de adaptación del recién nacido. La siguiente. Ahí está el equipamiento, como les dije, la servocuna, los sistemas de ventilación, el aspirador, en vacuum, las drogas, el NeoPAF, que es el equipamiento, un monitor donde le vamos a controlar la saturación y estetoscopios, por supuesto, para poder también evaluar vías aéreas y frecuencia cardíaca. La siguiente. Eso es para que vean nomás esos términos que estuve diciendo, a qué le llamamos el equipo de NeoPAF, que es un sistema especial de ventilación, y el mezclador de oxígeno, que son estrategias recomendadas y necesarias ahora para la atención de reanimación. La siguiente. Yendo a los recursos humanos, dentro de esa encrucijada que habíamos hablado, de la planta física con el equipamiento, el ambiente térmico, las condiciones ambientales, y ahora nos vamos a lo que es recursos humanos. Cada parto tiene que ser atendido por al menos un individuo capacitado y experto en los primeros pasos de atención de ese recién nacido, y que sea capaz de proporcionarle ventilación a presión positiva, y donde lo único que él tiene que hacer es cuidar de ese recién nacido. El que hace la atención inmediata no puede ser el mismo que atiende a la embarazada y que hace el parto. El que hace el recibimiento, su única función tiene que ser atender a ese recién nacido. Si hay factores de riesgo por la historia clínica o por cómo se fue desencadenando ese trabajo de parto, al menos 2 personas capacitadas deben estar presentes para tratar únicamente a ese bebé. Y en caso de que se trate de un embarazo múltiple, tiene que haber un personal para cada niño. No puede ser el mismo médico o la misma enfermera la que le atiende a los 2 recién nacidos, o a los 3 o a los 4 en caso de que sea múltiple. La siguiente. Ahora nosotros ya vimos anticipación, que era la historia clínica, preparación, tener todo lo que es la planta física que involucraba las condiciones ambientales, el equipamiento, el personal o recursos humanos que va a recibir. Ahora ya pasamos a lo que es la atención o recepción en sí, propiamente dicho. La siguiente. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta clase, en este primer minuto, que es el minuto de oro del algoritmo de reanimación. Por eso nosotros no vamos a hablar hoy de cómo se hace una ventilación a presión positiva, cómo se intuba, cómo se administran drogas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que repasar acá? Como les dije, por un lado,
si bien uno tiene que tener todo el equipo, es fundamental que uno sepa trabajar siguiendo un orden para poder hacer una recepción adecuada, ¿sí? Tener en cuenta, en primer lugar, si hay antecedentes familiares o algún factor de riesgo, una exposición informativa del equipo, o sea, discutir cómo vamos a recibir, qué vía se va a utilizar para la recepción. ¿Es un bebé, son 2 bebés, es prematuro, es de término? ¿Y quiénes van a participar? En caso de requerir reanimación, ¿quién sería el líder el que va a guiar los pasos de la reanimación? ¿Sí? Y siempre, 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 siempre hay que verificar que todo el equipo esté funcionando. Por más de que sea un niño de término sano, en las condiciones ideales, siempre hay que verificar que todo el equipo esté funcionante, porque nunca podemos saber cuándo vamos a requerir o cuándo puede complicarse la situación del nacimiento, ¿sí? Se produce el nacimiento de este niño y ahí nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas claves. ¿Es un niño otra vez después del nacimiento? ¿Es un niño de término o prematuro? ¿Tiene buen tono o no? ¿Llora? ¿Tiene buen tono? ¿Llora? ¿Y respira o no? Si alguna de estas preguntas si alguna de estas respuestas a estas preguntas son no, a ese niño se lo lleva, se lo separa de la madre y se lo lleva al lugar de recepción que nosotros habíamos preparado, que ya teníamos acondicionado. O sea, se lo calienta, se mantiene la temperatura corporal, se posiciona las vías aéreas. ¿Cómo se hace eso? Colocando la cabeza en línea media, ni muy hiperextendida, ni muy flexionada. Si es necesario, se aspiran secreciones y se vuelve a evaluar. Si requiere secado, se lo seca y se cambian las mantas, ¿sí? Y ahí se pasa al siguiente paso, que es reevaluación. Y ahí se ve si ese niño está respirando adecuadamente y cómo está su frecuencia cardíaca para continuar con los pasos de la reanimación en caso de que esté en apnea o su frecuencia cardíaca sea menos de 100. Lo habitual es que ese niño sea de término, tenga buen tono y respire o llore. En ese caso, a esas preguntas la respuesta son sí. Entonces, ¿qué hacemos con ese recién nacido? No se lo separa de la madre. Tiene que permanecer junto a ella, se lo coloca sobre el abdomen de la mamá y ahí esa es el sitio en donde nosotros vamos a continuar con los pasos de atención inmediata. ¿Cuáles son los pasos de atención inmediata ahí? Calentarlo, mantener la temperatura normal, se lo seca y se hace un cambio de la manta, ¿sí? Porque en general se humedecen por el líquido que tiene, se hace un cambio y se lo coloca siempre sobre el abdomen materno. Se va controlando cómo respira y solamente si tiene secreciones se aspira. A todo procedimiento que nosotros realizamos, a toda conducta, hay una reevaluación. O sea, si nosotros tuvimos que aspirarle, le colocamos nuevamente y volvemos a controlar si cómo está respirando, cómo está su frecuencia cardíaca. Y estamos hablando de colocarlo sobre la panza de la mamá en caso, la siguiente, por favor, de que sea un embarazo vaginal. ¿Y qué pasa si es una cesárea? Igual se puede realizar el apego precoz sobre el abdomen materno. Se conversa previamente con los ginecólogos y se le coloca al bebé por debajo de la manta y pasa sobre el pecho materno, en este caso porque el abdomen está con una cirugía. ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener con el apego precoz? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es acompañar a ese recién nacido mediante una observación atenta para prevenir que
o tenga una apnea, que es un descenso de la respiración, o disminuya su frecuencia cardíaca. Y vamos observando su posición, su mecánica respiratoria, cómo va recuperando el color, y posteriormente hacemos la evaluación de Apgar, de lo cual vamos a hablar. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de ese contacto piel a piel? Hay beneficios tanto para el recién nacido como para la madre. Por lado del recién nacido, es que ese inicio temprano y mayor de estar en contacto con la madre predispone a que ese recién nacido desarrolle más fácilmente el reflejo de búsqueda, reflejo de succión y potencie la lactancia materna. Hace que no se enfríe, o sea, como no necesitamos, es como una servocuna natural, reserva energía y mantiene temperatura. Hay un menor riesgo de infección porque no le exponemos a procedimientos, y está en un lugar confortable, ocurriendo la transición también de microbacterias de la madre que le traspasan al bebé y forma como el ambiente de la bioflora materno-fetal. Conserva mejor la frecuencia respiratoria y también la frecuencia cardíaca. El bebé empieza a calmarse y disminuyen los episodios de llanto. Y por otro lado, la desventaja podría ser eventos aparentemente letales que no se puede pesquisar tan rápido, tan finamente, por estar sobre el abdomen materno. Pero para eso es importante que nosotros hayamos realizado un correcto interrogatorio y una adecuada historia clínica previamente. ¿Qué beneficios tendría para la madre? Una disminución de la depresión postparto, favorece el vínculo materno-fetal y favorece también la involución uterina, disminuyendo los sangrados y las complicaciones también del parto propiamente dicho. La siguiente. ¿Cuál es otro procedimiento que realizamos en la atención inmediata? Que se hace sobre el abdomen materno, o si es que se necesita sobre la cervocuna, es el pinzamiento y corte del cordón. ¿Qué dice la OMS? La OMS recomienda que el pinzamiento sea realizado en forma tardía, aproximadamente entre 1 y 3 minutos después de dar luz, es decir, después de que nazca el bebé, en todos los nacimientos, al tiempo en que uno va iniciando simultáneamente los cuidados básicos del recién nacido. No se recomienda el pinzamiento ni corte precoz del cordón umbilical, es decir, menos de 1 minuto después del nacimiento, salvo, y ojo con esto, que ese recién nacido sufra hipoxia y deba ser trasladado inmediatamente para su reanimación. Lo que habitualmente entonces se realiza es promediar. Entonces, 90 segundos es lo que se recomienda, 1 minuto y medio para el clampeo del cordón umbilical. Ya no se habla tanto de clampeo tardío, sino más bien clampeo oportuno del cordón umbilical. ¿Y en qué casos haríamos el clampeo precoz? Cuando hay datos francos de hipoxia perinatal, que incluso hasta eso se está estudiando a ver si es beneficioso por las ventajas que tiene mantener por 1 minuto ese cordón conectado a la placenta. Se están diseñando lugares de reanimación sobre el abdomen materno y cerca, para permitir que siga fluyendo y siga circulando sangre mientras se realiza los pasos de la reanimación. Pero eso todavía no lo hacemos en nuestro país. Es como algo promisorio que se está viendo en los otros hospitales, grandes centros de investigación. De momento lo que ustedes tienen que saber y lo que se hace es el clampeo oportuno del cordón umbilical alrededor de entre los 1 a 3 minutos y en un promedio de 90 segundos. La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Un recién nacido vigoroso,
¿Qué significa eso? Que llora o que respira en forma espontánea, con buen tono, el pinzamiento del cordón, realizar entre los 2 y 3 minutos de vida. Esto es una práctica beneficiosa. ¿En qué? ¿En qué les ayuda? Mejora la adaptación cardiopulmonar y algo muy importante es que aumenta los depósitos de hierro de ese recién nacido. Entonces, disminuye el potencial efecto de la anemia. Por eso se considera una de las terapéuticas que salvan vidas, junto con el apego precoz. Hay 3 terapéuticas de bajo costo, pero gran impacto para disminuir la mortalidad neonatal. Una de ellas es el apego precoz. La otra es el pinzamiento y corte oportuno del cordón umbilical. Y la otra es la lactancia materna. Tres situaciones que nosotros haciendo sin requerir mucho gasto y acompañándole disminuimos la mortalidad neonatal. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos la recepción? Sobre el abdomen materno, siempre y cuando ese recién nacido esté sano, sea vigoroso. ¿Vigoroso qué implica? 3 cosas. Que respire en forma adecuada, que tenga buen tono y que llore, ¿sí? Se recomienda hacer la sección del cordón 2 minutos o cuando haya cesado los latidos del cordón. Esa es otra forma de determinar el momento adecuado del clampeo del cordón. Cuando hablamos de pinzamiento precoz del cordón umbilical, cuando esto se realiza en los primeros 15 segundos. Y esto se vio que la volemia del recién nacido de término es de entre 65 y 70 y queda en la placenta 35 a 40 mililitros por kilo peso. Al hacer ese clampeo tardío oportuno, lo que hacemos es darle un flujo extra de sangre y aumenta entonces esa volemia del recién nacido entre 85 a 90 mililitros kilo peso. El gran interés está en esa sangre que aporta 40 a 50 miligramos kilo peso extra de hierro elemental y que hace que se enfrenten a la etapa de crecimiento mucho más rápido en los primeros meses de vida, hace que disminuyan los requerimientos de hierro y eso se ve alrededor de los 6 meses de edad más o menos. Se hicieron estudios en donde se midieron los niveles de ferritina y el porcentaje de anemia disminuyó muchísimo. La siguiente. ¿Qué acciones, además de esas que estuvimos citando, se realizan en sala de partos durante la atención inmediata? Primero, como vimos, la evaluación inicial con el apego. Segundo, es el secado. A medida que nace ese recién nacido, nosotros le vamos secando y cambiamos las compresas que ya teníamos previamente entibiadas. La tercera sería la aspiración de secreciones si requiere. No se introduce ninguna sonda, nada, ninguna perita si el bebé respira en forma adecuada. Ahora, si vemos por qué no tenemos que introducir o colocar, porque puede producir un reflejo vagal y desencadenar una apnea por ese procedimiento que nosotros realizamos. Solamente si es que está obstruyendo y no le permite respirar adecuadamente, es cuando procedemos a la aspiración de secreciones. ¿Qué más se hace? La ligadura del cordón. Tenemos que tener en cuenta que a ese recién nacido hay que identificarlo en forma apropiada, identificación del recién nacido, y se realiza la impresión plantar o la huellita, que es su primera impresión. De la madre la impresión pulgar y del recién nacido su impresión plantar. Se realiza un puntaje de Apgar que sirve, vamos a verlo más en detalle, pero es para evaluar el pronóstico y ver cómo están respondiendo a esos procedimientos que nosotros realizamos. Tenemos que hacerle la evaluación del niño, un examen físico completo y se hacen
la antropometría con las mediciones de ese recién nacido y su clasificación. La profilaxis con vitamina K, que es para disminuir los riesgos de sangrado por hipoprotrombinemia neonatal, que es un déficit de vitamina K que tienen los recién nacidos, ya que ellos no lo producen todavía. Los derivados de los factores de coagulación protrombinémicos se producen en el hígado, pero requieren que se activen ciertas bacterias que están a nivel intestinal, y como ese intestino del recién nacido es estéril aún, necesita que nosotros le aportemos en forma externa la vitamina K. Tenemos que administrarle la primera dosis de vacuna contra hepatitis B, posteriormente la colocación del colirio ocular y finalmente asegurarnos una lactancia precoz. Posterior a eso, una vez que se produjo todo el contacto, la lactancia precoz, ahí recién lo llevamos nosotros a la cervocuna y hacemos un examen físico general y segmentado y damos informe a los padres y a la familia. La siguiente. Historia clínica completa, pero eso ya completando los datos que nosotros hemos realizado durante todo el proceso de atención. Fíjense qué confortable se le ve al primer bebé sobre el abdomen materno, donde todos esos pasos que habíamos dicho se pueden ir controlando, realizando, acompañando, haciéndolo de manera fisiológica. Una vez que completamos el apego precoz, que para ser eficiente tiene que ser alrededor de por lo menos 2 horas, lo llevamos a sala de recepción, en donde se realizan los procedimientos que mencionamos. El examen físico completo y detallado de ese recién nacido, la colocación de vitamina K, la colocación de profilaxis ocular, la primera vacuna y las maniobras antropométricas. La siguiente. En caso de que ese niño no llore adecuadamente o no respire o esté en apnea, se puede hacer una pequeña estimulación táctil para ayudarlo a respirar, o si tiene secreciones, en ese caso se le proporciona una aspiración suave hacia el costado de la mucosa yugal, no empujando hacia la parte posterior en forma profunda, porque como les mencioné, puede producir efectos vagales y generar apneas propiamente dichas. Recordar y mirar siempre el cordón umbilical, que tiene 3 vasos, como se ve ahí. Tiene 2 arterias y tiene una vena, que serían los vasos que se utilizaron para la circulación y que es lo fisiológico y lo normal. La siguiente, que es el test de Apgar. Es un examen que permite primero evaluar el estado en el cual se encuentra ese recién nacido al primer minuto de vida. Y posteriormente, las siguientes evaluaciones que se hacen cada 5 minutos en caso de ser necesario, lo que hace es evaluar o definir el pronóstico. ¿Qué significa eso? Que nosotros reevaluamos si es que realizamos alguna maniobra, si es que funcionó y cómo respondió ese recién nacido. El test de Apgar fue hecho por una doctora, Virginia Apgar, anestesióloga, que en realidad ella lo hizo para evaluar cómo los niños cómo respondían a los efectos de la anestesia. Y eso se trasladó o se aplicó al momento del nacimiento porque se vio que era aplicable, ¿sí? Y para acostumbrarse a una mnemotecnia que ayuda a definir qué es lo que se evalúa con el Apgar, utilizamos 5 letras, que son FETIC: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, cómo está el tono muscular, irritabilidad o el estado de actividad, y por último, la coloración.
¿sí? Y sigue los valores de 0 a 2 según cómo nos dé, ¿sí? 0 sería cuando está sin esfuerzo respiratorio, está ausente, el tono hola. José. Parece que salió José y nos dejó sin la presentación. Sí, parece que sí. Oh, no. Capaz se fue su ¿Alguien? internet. Bueno, igual vamos a seguir hablando porque es importante que nos falta poquito, pero vienen todas las imágenes. Alguien le escribe mientras tanto a José a ver qué le pasó, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este test de Apgar? Ayudarnos a valorar ese recién nacido. ¿Cuánto es lo normal que tengamos? Lo normal que ese recién nacido tenga es un valor entre 8 al primer minuto y 9 a los 5 minutos. Cuando nos hablan de un test fantástico, la puntuación de lo máximo es 2 puntos para cada valor. Y 1 cuando es intermedio, por ejemplo, cuando está acrocianótico, cuando el latido cardíaco es inferior a 100, pero tiene latido cardíaco, cuando tiene algunas muescas o gestos, y actividad en flexión de las extremidades, respira lento o irregular. Ahí el valor es 1. 2, que es el valor más alto, ya hablamos cuando está rosado, sonrosado, tiene una frecuencia cardíaca más de 100, está llorando, tiene movimientos activos y llanto vigoroso. En esos casos nosotros hablamos de una puntuación máxima. Ahí ya está. ¿Volvió José? Sí, profe, perdón. Perdí Bueno, mi conexión. tranqui. Ahí hablamos de una puntuación máxima, que es cuando el valor de 2 para cada rango. Es muy raro, o sea, no ocurre luego. Los recién nacidos nacen cianóticos y a medida que van pasando los minutos, recién a los 10 minutos de vida recuperan el color, incluso la saturación. Entonces es imposible que a los 5 minutos nuestro Apgar o el Apgar del bebé que nosotros le puntuamos para hablar mejor sea 9,9 o 9,10. Lo normal, un recién nacido sano, es que tenga entre 8 al primer minuto, donde el color todavía es acrocianótico y todavía no tiene buen reflejo, no se encuentra totalmente en flexión, y posteriormente el valor máximo que le puedes dar a los 5 minutos es de 9, porque todavía persiste un poco esa cianosis distal que puede tener, ¿ok? También ayuda el Apgar para poder definir cuando estamos frente a una depresión neonatal. Ayuda para definir si es severa, si es moderada o si es leve, ¿sí? Valorando los diferentes rangos, principalmente al 5.º minuto, como les mencioné, ¿sí? Entonces, el primer minuto lo que nos ayuda es a ver el estado del bebé, y el Apgar al 5.º minuto nos ayuda a ver el pronóstico o cómo respondió, si es que le hicimos alguna maniobra o simplemente cómo evolucionó en forma natural. La siguiente. ¿Cuánto tenemos que administrar de vitamina K y para qué se administra? Como habíamos hablado, la vitamina K se utiliza para disminuir la enfermedad hemorragípara del recién nacido, actúa como profilaxis, y la dosis es una sola administración intramuscular de vitamina K de 1 miligramo. Acá, para que ustedes manejen, hay 2 presentaciones actualmente en nuestro país, una que es 1 ml, 1 miligramo, y hay otra que es de 10 miligramos, 1 ml. Entonces siempre hay que cerciorarse de que qué presentación es la que nos están pasando. Y muchas veces debemos preguntarle a la enfermera cuál es la vitamina K que me estás
preparando para que nosotros sepamos qué dosis administrar, ¿sí? Y ojo también porque el contenedor, el frasco ampolla de vitamina K es muy parecido al frasco ampolla de adrenalina y puede haber un accidente y se administra en forma errónea, iatrogénica, en vez de vitamina K, 1 miligramo de adrenalina. Eso puede ocasionar muchísimas consecuencias difíciles. Entonces, cuidar y rotular siempre todas las medicaciones. Se recomienda que esté en una caja separada la vitamina K de lo que es adrenalina. Posteriormente procedemos a lo que es la antropometría en sí. Tenemos que tener una balanza siempre calibrada previamente, en caso de que sean las mecánicas o incluso las automatizadas, tienen que siempre calibrarse en forma periódica para que sea el peso más exacto posible. La realización de la talla también y la medición del perímetro cefálico. Y posteriormente el examen físico completo. La siguiente. Es importante aquí realizar la evaluación de la edad gestacional dentro del examen físico. En primer lugar, nos guiamos por la fecha última de menstruación y la edad gestacional del primer trimestre. Son los más exactos para que nos ayuden a definir la edad gestacional, pero no siempre esas están disponibles. ¿Qué significa eso? No siempre o se hizo ecografía o la madre tenía una menstruación regular, entonces no nos orienta, no nos ayuda, o se hizo una ecografía del último trimestre y pudo haber tenido una desnutrición intraútero, en donde no nos va a definir cuál es la edad gestacional de ese recién nacido. Entonces tenemos que realizar un examen físico detallado donde permite, en forma subjetiva, determinar la edad gestacional. La siguiente. Y el que se utiliza en los mayores de 32 semanas es el test de Capurro. El test de Capurro, ¿qué evalúa? Mide la forma de la oreja, más bien el pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y cómo serían los surcos o pliegues plantares. Entonces evalúa estas 5 formaciones y le da una puntuación según al grado de madurez. Y de acuerdo a eso nosotros podemos posteriormente sumar y se divide para poder sacar la edad gestacional, ¿sí? Según el grado de formación. La siguiente. En caso de tratarse de bebés prematuros, menores de 32 semanas, la escala a utilizar, ya vieron, es mucho más compleja, es el llamado test de Ballard, que va evaluando diferentes cosas. La postura, la posición del arco, cómo es el signo de la bufanda, el pliegue popliteo, el pliegue nucal, cómo gira el brazo y cómo llega el talón a la oreja. Son signos que evalúan, por un lado, en el examen físico y por otro lado también la parte neurológica y física. Y a eso se va sumando según el puntaje que tienen y nos da qué edad gestacional es. La siguiente. Posteriormente a lo que nosotros determinamos qué edad gestacional tenía, tenemos que clasificar a ese recién nacido si es pretérmino, menor a 37 semanas, si es de término, entre 37 o 41, 9 semanas, o si es postérmino, mayor a 42 semanas. Fíjense las características de cada uno de ellos. Van a tener otra clase donde van a hablar del examen físico detallado del recién nacido, pero como para ir viendo, uno al mirar ya se da cuenta, no solamente por el tamaño, porque muchas veces un bebé de término puede ser
puede tener un peso muy bajo y no necesariamente es el peso el que nos ayuda, sino más bien las características físicas. La siguiente. Dentro de lo que es el recién nacido según el peso al nacer, también podemos clasificarlo. En bajo peso al nacer es el que está entre 1.500 y 2.499. El muy bajo peso al nacer entre 1.000 y 1.499. Y el extremo bajo peso al nacer entre 500 y 999 gramos, independiente de su edad gestacional. La siguiente. Y le ubicamos a ese recién nacido, que ya le hicimos su examen de Capurro, que ya vimos cómo lo catalogamos y es qué edad gestacional tiene, utilizamos la escala de Fenton para niñas y niños y colocamos según dónde se encuentre dentro de los percentiles. Si cae entre percentil 10 a 90, se considera adecuado a la edad gestacional. Si cae por debajo del percentil 10, pequeño para la edad gestacional, y mayor al percentil 90, grande para la edad gestacional. La siguiente. Bueno, y con eso concluimos la clase de atención inmediata. Es fundamental, como les dije, la anticipación, la preparación y finalmente el recibimiento propiamente dicho. Es acompañar a ese recién nacido para que su transición lo haga lo más normal posible y las estrategias que salvan vidas. El apego precoz, el clampeo oportuno del cordón umbilical y potenciar la lactancia materna. Bueno, chicos, con esto concluimos la clase de hoy. Creo que tuvimos problemas técnicos que hizo que se extienda más de lo que tenía que ser. Les agradezco a los que quedaron. Y si tienen alguna consulta o duda, podemos habilitar un ratito el micrófono o finalizamos. Profe, yo tenía una consulta sobre el test de Adgar. Sí. Habías dicho que aparte de eso teníamos la memotecnia fatigue. Eso no entendí muy bien cómo se relaciona con Adgar, porque pensé que Adgar era la memotecnia también. No, como le dije, Apgar es el nombre de la doctora, Virginia Apgar, que es la que diseñó esta prueba. FETIC se refiere frecuencia cardíaca, E, esfuerzo respiratorio, T, tono, I, que sería irritabilidad, y C es coloración. Por eso FETIC, como para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que tienen que evaluar, ¿sí? Sí, entiendo. Bueno, les Gracias. queda la presentación y ahí van a poder ir también mirando un poquito. ¿Alguna otra consulta? Doctora, el upgrade que se hace cuando nace recién y a los 5 minutos es el mismo, ¿verdad? Los mismos criterios. Bueno, en general el Apgar se mide al primer minuto, no cuando nace recién. O sea, el inmediato no podés. Al primer minuto es la primera evaluación, luego a los 5 minutos. Si por ahí se hizo, es el mismo. Si esa es tu pregunta, es el mismo. O sea, evalúa esos 5 criterios, ¿sí? Y si ahí se le hizo algún procedimiento que salió de este esquema de atención inmediata normal, pasamos a sala de reanimación y tuvimos que hacer algún procedimiento, se vuelve a evaluar a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, ¿sí? Para ver la respuesta a lo que nosotros hicimos. Súper, muchas gracias. Hay un quinto signo vital, aparte de lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, que es la presión arterial, que no se toma acá, pero que en sala de parto sí se toma, es la saturación de oxígeno, que yo no les mencioné aquí.
nosotros hablamos todavía en esta etapa de coloración, porque nos da tiempo a que nosotros coloquemos un saturómetro a este recién nacido. Si ese niño va a ir a sala de reanimación, sí está indicado colocar un saturómetro y cuantificar cómo está respondiendo, o sea, cuál es la saturación. No nos guiamos en ese caso solamente por el color, ¿sí? Eso para que tengan una idea, porque de repente van a ir por sala de parto y van a encontrar que se le coloca el saturómetro. Pero ese ya es un niño que requiere algún monitoreo extra o que va por alguna patología que tenga y que no hizo su atención inmediata normal. Profe, una pregunta en cuanto al tema del test de Capurro. ¿Sí? ¿Vamos a tomar a partir de la semana 30 o hasta la semana 32? Porque hoy en la práctica tuvimos una discusión, o sea, no una discusión, sino que preguntamos también con la profe y en la clase pasada se dijo que se tomó a partir de la semana 30. Es fidedigno a partir de la semana 32. Se le puede hacer desde la semana 30, pero no es lo recomendado, ¿sí? Lo ideal es por encima, si es menos de 32 semanas, hacer el VALAR. El VALAR es difícil acordarse todo de memoria, es diferente como el Capurro, sí, uno puede fijar de repente, se hacen muchos recibimientos, la puntuación exacta. Es siempre recomendable tenerlo pegado en los lugares donde se hace recepción para que ayude. Eso, pero la recomendación es por encima de 32 semanas. Ese es el punto de corte. Podemos conversar con las instructoras y después ponernos de acuerdo, ¿sí? Pero esas son las recomendaciones descritas. Menos de 32 semanas, VALAR. No significa que no puedas hacerle el capurro, significa que no va a ser tan exacto. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Y cómo se acuerdan que se hacía después de sumar todo el puntaje? Si ellos estuvieron en la práctica. Están abandonando. ¿Qué se hacía, doctora? Yo no estaba en la Suma práctica. 200. ¿A qué? Hablando, Matín. No, yo dije que no tuvimos práctica hoy. No, no. Nosotros sí tuvimos. Al resultado que te sale de Capurro, se le suma 204 y se divide entre 7. Muy bien, muy bien. O sea, que toda esa puntuación que ustedes sumaron, por ejemplo, 15 más 10, ya tenés, ahí tenés 25, 35, ponerle que la piel fue 10 otra vez y el pie 10, eso te da un número, eso no te da ahí, a esa numeración que te dio, le sumamos 204 y dividimos entre 7. Y ahí tenemos la edad gestacional. Acuérdense que es aproximada. Es aproximada porque lo fundamental es que tengamos fecha última de menstruación y la edad gestacional por la primera ecografía que se hace en el primer trimestre. No la ecografía que se hace, la primera que se hace en el último trimestre, sino cuando la primera ecografía se hace en el primer trimestre del embarazo. Podemos comparar y muchas veces suele coincidir el examen de Capurro con esos estudios. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta. Pero ahí sí, por ejemplo, si todo te sale el mínimo, o sea, si todo te sale 0 en el test de Capurro, el resultado mínimo no es 29. Y sí, es un prematuro. Lo ideal es que hagas el test de VALAR en ese paciente. ¿Sí? Ya, Para ver gracias. realmente si es 29 o es menos. A veces es menos que 29. Lo que sabes es que es un prematuro. Tenés que hacerle el test de VALAR en ese caso. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que ya no, profe.
Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, chicos, y mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Éxitos, ¿sí? Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.